Bueno, y para eso tendríamos que en el método get del formulario, acá, pasar estos valores por defecto. Es muy útil, por ejemplo, para pasar datos por defecto, tal como tenemos acá, el John Doe, el nombre, apellido, identificador, pero también si queremos editar un registro. Por ejemplo, ir a buscar al usuario por el ID, al asiato, lo obtenemos, mostramos sus valores en el formulario y lo queremos modificar. En caso de trabajar con base de datos, por ejemplo, con persistencia. Pero bien, acá la idea es valores por defecto. Bien, entonces en el formulario la idea es que país esté seleccionado en cualquiera, por ejemplo en Chile, y roles esté marcado, por ejemplo, con usuario. Bien, ¿cómo lo abarcamos? ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al código y acá en get mapping en el formulario, usuario.set país. Bien, y un país por defecto. Lo obtenemos, por ejemplo, bueno, cualquier país. Nos vamos al service de país implement, por ejemplo, Chile. Pueden escoger el que quieran. Lo copio, voy a cerrar y lo pegamos acá. Guardamos. Bien, si actualizamos, hacemos un refresh, no pasa nada, ¿se fijan? No se carga Chile. ¿Por qué? Bueno, por detrás de escena el for va comparando, cuando se despliega la lista, va comparando cada país con el objeto país que tenga el usuario. Pero esta comparación lo hace a través del ID, de los objetos. Bien, vemos el código para comprenderlo un poco mejor. Acá tenemos el select, y en el select las opciones. Y acá tenemos un for, un each, por cada país. Bueno, el valor es el ID del país. Y tenemos que comparar este ID del país con el campo país. Recordemos que el objeto usuario tiene el atributo país y está mapeado a este atributo. Y en el controlador asignamos el país. Por lo tanto, acá tenemos el objeto país. Pero si se fijan, es un objeto, es una instancia de país. Mientras que acá el valor es un ID. No podemos comparar un ID con el objeto país de forma directa, porque lo que intenta hacer, como es un string, intenta comparar con la representación de string del objeto país. Pero el método toString del objeto país es distinto a este ID y por eso nunca se selecciona. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar el método toString de la clase país para que retorne el ID como un string. Y eso es todo. Entonces implementamos el método toString que retorna el valor del ID y ahí sí que se puede comparar con el valor de cada ID de la lista por cada país. Entonces cuando coinciden, cuando son iguales, automáticamente el select lo marca, lo selecciona. Bien, para eso nos vamos al controlador y hacemos un clic acá, un control clic, y en esta clase, en país, por acá abajo, con clic derecho, source override, marcamos toString. Ok. Y acá colocamos this.id. Quitamos el comentario, pero acá retorna un string y el ID es del tipo integer, por lo tanto no coincide. Pero no importa, convertimos a string. This.id.toString. Entonces va a retornar el ID como un string. Y este ID permite a TimeLeaf marcar o seleccionar cuando ambos ID de cada elemento de la lista coinciden con el ID del país que tenemos seleccionado, es decir, que tiene el usuario acá, que le asignamos acá. Entonces compara cada país del select por este país, pero a través del ID. Entonces por eso tenemos que implementar el toString, para que lo deje seleccionado. Bien, ahora actualizamos y está marcado en Chile. ¿Se fijan? Es muy importante el método toString. Ahora, ¿cómo podemos implementar algo parecido con roles? Bueno, acá es un poco más complicado porque es un arreglo. Es decir, es un arreglo de roles, pero también el usuario tiene otro arreglo de roles. Bien, lo primero nos vamos al controlador. También set roles. Y acá pasamos una lista. Pero bien, podemos usar arrays.asList y separar por coma pasamos los roles. Por ejemplo, nos vamos a role service implement y voy a pasar solamente el usuario. Role usuario con ID 2. Lo copio, volvemos y lo pegamos acá. Perfecto. Bueno, guardamos. Si actualizamos, no pasa nada. ¿Se fijan? No hay ningún resultado. No se marca el usuario. Bueno, es que tenemos que comparar una lista de los checkbox con la lista de roles del usuario. Nos vamos a la plantilla, a formulario, nos vamos a roles y en el input, por acá, bueno, voy a bajar con un enter, th2.checked. Y acá tenemos que implementar una función, un helper de TimeLeaf.
bueno, con signo peso, las llaves y con el gato. List. Usamos list, el helpers, para trabajar con listas o con arreglos. Punto contains. Es decir, si esta lista que vamos a pasar por argumentos, acá recibe dos argumentos. La lista, por ejemplo, usuario.roles, los roles del usuario, si en esta lista está contenido este rol, el rol del each, de la iteración. Entonces, si está contenido este rol, la idea es que lo deje marcado, lo marque. Pero también, muy parecido con país, no tiene cómo comparar, no tiene cómo saber si este rol está dentro de esta lista. Pero para eso, para que se pueda comparar, tenemos que implementar el método equals en la clase rol. Pero de todas formas, vamos a guardar, vamos acá al navegador, actualizamos. ¿Se fijan? No pasa nada. Entonces vámonos a la clase rol. Entonces cuando es una colección y va comparando, acá podemos implementar el método equals. Entonces source override, marcamos equals por acá. Bueno, lo primero es comparar objeto, cada objeto, es decir, de esta lista de each, cada objeto con la lista, con esta lista, si está contenido en la lista de los usuarios. Entonces acá lo primero es convertir este tipo object, que es genérico, a un tipo rol. Hacemos el cast a rol. Entonces con paréntesis, rol. Guardamos. Perfecto, entonces ahora primero hay que preguntar que el ID del objeto rol, del objeto en cuestión que estamos comparando, si el ID sea distinto o nulo. This.id, es decir, que el ID exista. Perfecto, si existe, comparamos el ID de este objeto, del objeto en cuestión, punto equals, con el ID del rol que se va pasando de cada objeto rol de la lista. Punto get ID. Entonces, en definitiva, compara el ID del objeto de la instancia por cada ID de cada rol que se pasa por argumento. En otras palabras, en la plantilla, este es el rol, nuestra clase, el thisID, que se compara con cada ID de la lista de roles del usuario. Bien, estamos listos. Tenemos que guardar acá, actualizamos y lo marco. ¿Se fijan? Si volvemos al código, nos vamos al controlador y colocamos otro rol, por ejemplo, role service implement. Vamos a colocar moderador. Acá separado por coma. Guardamos, actualizamos, se marca usuario y moderador. Pero bien, la idea es dejar uno solo. Bien, volvamos al rol. Esta validación sería la mínima requerida, la básica. Pero se recomienda siempre primero preguntar, por ejemplo, if, si this, es decir, esta misma instancia del objeto es igual a la instancia del objeto, retornamos true. Es decir, se deja marcado. Cuando true se deja marcado, cuando false no se marca. Bien, entonces comparamos la instancia del objeto en cuestión con cada instancia de los objetos que están pasando por argumentos. Si son iguales, en instancia, en referencia, retorna true. Y también tenemos que validar que el tipo de este objeto sea también una instancia de rol. Porque si no es instancia de rol, retornamos false. Eso también puede ser una validación extra. If, distinto, con signo de exclamación, paréntesis, objeto, instance of, de rol. Entonces, si no es una instancia de rol, el objeto, este objeto que se pasa por argumento, lo tenemos false. Perfecto. Ahora, si es instancia de rol, hacemos el cast a rol y comparamos los ID. Y eso es todo. Y guardamos. Bueno, el resultado es exactamente el mismo, pero la validación es más estricta, es mejor. Fijan que ha marcado acá el usuario. Bueno, y también acá el país. Ahora sí que sí, estamos listos. Nos vemos en la siguiente clase.
Por ejemplo, ver. Bien, entonces lo primero, return la vista. ¿Qué vista? Esta de acá. Y acá tengo que cambiar. En vez de resultado sería redirect. Dos puntos, slash, siempre los redirect comienzan con slash o diagonal y la ruta, en este caso ver. Entonces redirige hacia esta ruta. Por lo tanto, realiza un nuevo request. Bien, y acá, bueno, lo primero es pasar el título. Acá, el título resultado for, ya que acá vamos a manejar el resultado. Pero para eso necesitamos el model. Entonces lo pasamos acá. También el session attribute. Este de acá, session status, session status, lo dejamos acá. En realidad lo cortamos, acá lo eliminamos, porque se maneja ya en este método. Acá realizamos el complete. Esto lo cortamos y lo dejamos acá. Bien, vamos a ordenar. Esto lo podemos quitar, esto de acá. Esto se elimina ya que no se pasa a la vista. No lo estamos pasando a la vista. ¿Y qué faltaría? Bueno, acá tenemos que enviar el usuario. Bueno, en realidad el usuario está en la sesión HTTP. Lo que tenemos que hacer es inyectar este usuario acá, en este método. ¿Pero de dónde? Lo obtenemos del session attributes, acá. Y vamos a importar. Importamos, importante, tiene que ser en singular, sin la S. Session attribute. Si se fijan acá es en singular. Pero acá arriba, donde se guarda, es en plural. Entonces indicamos que obtengamos el usuario desde la sesión, desde el session attributes, con el nombre con el cual lo guardamos, usuario. Entonces acá sería usuario. Entonces estamos inyectando el usuario que está guardado con ese nombre en los session attribute, en singular. Y acá tenemos el usuario. Y automáticamente, como está en el session attribute, también está en la vista. Por lo tanto, no es necesario tener que pasarlo a la vista. Con el model ya está en la vista, ya que al estar en el session attribute, también está en el model attribute, en la plantilla, en la vista. Por lo tanto, no es necesario tener que pasarlo. Solamente el título. Aunque si queremos igual lo podemos pasar con el attribute usuario, usuario. Pero en este caso da lo mismo. Y guardamos. Bien, el título, esto de acá, lo podemos cortar en el procesar y lo dejamos acá, dentro del has errors, ya que solamente lo vamos a mostrar cuando ocurra un error, para validar. Ya que después redirige. Si sale todo bien, redirige a ver. Y como está en la sesión, va a mostrar el detalle del usuario. Pero en otro request. Ahora, claro, el usuario, una vez que se envía y carga esta página, se elimina. Acá tenemos el status set complete. Se elimina de la sesión. Por lo tanto, después, si actualizamos la página, el usuario va a ser null. No va a existir en la sesión. Y va a lanzar un error. Pero eso lo vamos a manejar después. Por ahora, vamos a probar. Ya tengo levantado, así que vamos a revisar. Vamos a ir al formulario, un clic, enter, para cargar los datos. Vamos a completar. Acá 12. Y alguna fecha. Enviar. Si se fijan acá, redirigen. Cambia la ruta URL. ¿Se fijan? Funciona bien. Hace un redirect. Ya no estamos dentro del post, estamos dentro del get. De hecho, si actualizo, no me pide volver a enviar el formulario. Y eso está perfecto. Evitamos duplicar, por ejemplo, el insert, si estamos trabajando en base de datos. O volver a procesar los datos. Entonces, si actualizamos, va a lanzar un error. Como explicaba, el usuario se elimina de la sesión por el complete. Acá vamos a actualizar. ¿Se fijan? Error. No existe el atributo usuario en el session attribute, porque se completó. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Primero, acá, en el session attribute, name, le damos el atributo name igual usuario, coma, y por acá, require, lo dejamos en false. No es requerido, perfecto. Pero además tenemos que validar. Entonces cuando se vuelva a enviar, perfecto, se muestran los datos, pero después si actualizamos, no va a lanzar ese error, pero sí va a lanzar un error de que el usuario es null. Entonces ahora podemos validar. Entonces por acá validamos if si es nulo, si es null, perfecto, lo manejamos. ¿Qué hacemos? Redirigimos, por ejemplo, acá vamos a tener un redirect al formulario, de vuelta. Bueno, acá podemos redirigir al formulario o también redirigir, si tenemos una lista de usuarios de registro, podemos redirigir a la lista, en fin.
Acá manejamos el error y lo volvemos a enviar al formulario. Guardamos. Ahora recuerden, acá no estamos trabajando con base de datos, entonces por lo tanto el ver va sin el ID. Pero por ejemplo, si en el procesar guardamos el usuario en la base de datos, hacemos un insert, acá podremos redirigir con el ID del usuario registrado. Acá obtenemos el ID como un path variable, acá inyectamos el path variable, y en caso de que sea nulo, el usuario sea null, lo podemos ir a buscar a la base de datos por el ID. Entonces estaría perfecto. Primero, o la primera vez, lo cargamos a la sesión. Y cuando se hace un refresh, se actualiza nuevamente, lo obtenemos el usuario con el ID. Lo vamos a ir a buscar a la base de datos. Entonces con el ID, utilizando el service, find by ID, buscar por ID, hace la consulta por ID, obtiene el usuario y se lo pasamos con el model attribute usuario-usuario. ¿Se fijan? Y en vez de redirigir, esto se comenta y cargamos la vista, resultado con el usuario de la base de datos, en vez de la sesión. Eso sería otra alternativa. Bien, pero por ahora está perfecto. Entonces lo vamos a revisar. Si actualizo, se fijan, ya no falla, no da el error, sino que redirige al formulario. Entonces nuevamente, por ejemplo, mujer, María, enviar. ¿Se fijan? Ver, redirige, ningún problema. Si actualizamos, al formulario de regreso. Así que, bueno, ahí quedó mucho mejor. Continuamos la siguiente clase con estilos Bootstrap. Decorar y dar estilos al formulario. Bien, ahora toca dar un poco más de estilo y diseño al formulario. Ya tenemos nuestro HTML, un esqueleto, entonces ahora podríamos implementar Bootstrap para que no sea un diseño tan plano y también poder integrar con este tipo de herramientas por el lado del cliente. Todo lo que es HTML con CSS, con estilos. Bueno, Bootstrap es un framework justamente para dar estilos, más que nada algo simple, dar estilo al formulario. Tampoco sin entrar mucho en detalle, porque Bootstrap es un tremendo framework que da para un curso completo, desde cero. Acá vamos a ver justamente lo necesario para dar estilo a nuestro formulario y plantillas. Bien, lo primero nos vamos a comenzar, Get Started, y acá tenemos. Podemos agregar la hoja de estilo de forma remota. Eso sería una alternativa que es muy recomendada, ya que el estilo se guarda y se carga desde un servidor con balanceo carga, por lo tanto bastante rápido, desde la nube, o bien podemos descargar el archivo CSS y copiarlo en nuestro proyecto de forma local. Por ahora lo vamos a hacer de forma remota, desde el repositorio o la nube de Bootstrap CDN. Entonces vamos a copiar este link completo, esta etiqueta link con el href que apunta hacia la hoja de estilo, la copiamos tal cual, completa, y nos vamos al código. Bien, a la plantilla, ¿dónde? A formulario. Dentro del head, debajo del título. Entonces por acá lo pegamos. Bien, esto de acá lo dejamos tal cual, guardamos y también en resultado. Guardamos. Bien, eso es lo primero. Con este cambio debería cambiar por lo menos el fuente o el código de nuestra plantilla. Con el fuente me refiero a las letras. Como por ejemplo, si levantamos, vamos a levantar, nos vamos a localhost form. ¿Se fijan? Se ve distinto como se veía antes. Ya tiene un diseño o un look and feel, por lo menos las fuentes distintas. De hecho, volvemos al código, control Z para omitir, guardamos, actualizamos, cambia completamente. ¿Se fijan? Cambia 100%. Ahora control Y, guardamos, actualizamos, cambia. Ya estamos usando Bootstrap. Entonces ahora tenemos que decorar y dar estilo a nuestro formulario. Bien, lo primero, en cada div, acá en cada div que contiene el label y el input, recordemos que los inputs están dentro de otro div, entonces en cada div una clase CSS, una clase o estilo HTML. Bien, acá vamos a colocar un estilo de Bootstrap o una clase de Bootstrap. Form group. Form-group, de grupo. Group. Form group. Vamos a copiar y lo pegamos en cada div principal. Lo pegamos acá en país, en roles, también identificador, nombre,
en apellido, username, password, correo, cuenta, fecha de nacimiento y por último el botón. Guardamos. Vamos viendo. Actualizamos. Bueno, hubo un pequeño cambio que no se notó mucho, pero está ahí. Volvemos. Lo siguiente es dar estilo a cada input. Vamos a subir. Entonces, en cada input, por ejemplo, en checkbox, por acá, form control. Entonces, form control es para dar estilos a los campos del formulario. También acá en radio, por cada radio del for o del each, lo pegamos. En país, en el select, en este caso, va en el campo select. Roles en el input, como por acá. Pero dentro del input, puede ir acá hay un espacio de más, o puede ir al medio, entre medio, da lo mismo. Pero siempre dentro del input. Identificador en el input, en nombre, dentro del input, en apellido, form control, acá hay espacios de más. En el username, en el password, en el email, en la cuenta, fecha de nacimiento, por acá. En el botón no, el botón va a tener otro estilo. Lo voy a pegar, pero lo modificamos. Con botón es btn de botón, repetimos, y el color. Por ejemplo, primary. btn espacio btn primary. Entonces primero un estilo botón común y corriente clásico y el segundo un botón con el color primary, que es como un color celeste o azul claro. Guardamos, actualizamos, se fijan, ya toma alguna forma. Con los inputs, bueno, están un poco grandes, pero está bien. Vamos a centrar el formulario usando un div. Entonces en form, acá arriba, un div que se abre y se cierra, pero lo cerramos al final. Entonces el div se abre antes del form y se cierra después de cerrar el formulario. Acá, form se cierra el div. Y acá arriba, una clase de Bootstrap container. Container o container, de contenedor. Clic derecho para formatear, source, format. Guardamos. Estos warning da lo mismo. Hay que hacer caso omiso, da lo mismo. Perfecto, fija que ya tomando forma el formulario. Ahí está el botón con un estilo. Podríamos arreglar, por ejemplo, el habilitar el género. Hombre corresponde acá. Mujer corresponde acá. Administrador acá. Usuario acá, se fijan, y moderador acá. Entonces la idea es ordenar un poco los labels junto con los campos, que queden uno al lado de otro, como un sistema de grid o columnas. Entonces, por ejemplo, el label va a estar en una columna, el campo en otra columna, pero van a estar al mismo nivel y no separados. Entonces esa es la idea. Estos inputs están perfectos, están bien. Identificador, el campo abajo, ningún problema. Faltaría organizar esto de acá. ¿Cómo? Volvemos, por ejemplo, partamos primero con habilitar. Y nos vamos acá a este div, al div que tenemos para el input, y colocamos acá una clase row, de fila en inglés, una fila. Y va a tener una sola columna, la columna, en este caso, este input del checkbox. Y en class form control, además, le vamos a dar una medida a esta columna. Esta medida no tiene un valor o una medida en específico, como centímetros, píxeles. No, esto se adapta a la pantalla. Básicamente trabaja en base a porcentaje o en unidades. Por ejemplo, col de columna, sm de small, una columna pequeña, y la unidad. Va a ocupar un solo espacio. Pero como tenemos una sola, lo dejamos en uno. Es decir, tenemos un solo checkbox. Lo dejamos en uno. Es decir, va a ocupar el total. Actualizamos. Perfecto, queda acá abajo. El género también. Por cada div vamos a tener un row, una fila. Pero dentro de esta fila va a tener dos columnas, para el input y para el label. El label lo voy a bajar. Perfecto. Entonces va a tener una clase, bueno, el input ya la tiene, form control. Le agregamos call sm2, va a ocupar dos espacios. Y acá en el label también.
también va a tener la columna. Col SM2. Entonces ocupa dos espacios del total. Es decir, cada uno va a tener como la mitad. Y también roles. Muy parecido. En roles vamos a hacer lo mismo. Entonces por cada div vamos a tener una clase row primero, después una columna para el input. Por acá tenemos la clase form control, le damos columna pequeña de 2, col sm2, y abajo el label. También. Guardamos, hacemos un refresh, perfecto, ¿se fijan? Género, hombre, mujer. Y acá está perfecto. Administrador, usuario, moderado. Ahora podríamos arreglar los labels, y todos, no solamente estos de acá, sino todos los labels. Estos de acá también, todos, con un formato de Bootstrap, para que quede un poco más centrado. ¿Se fijan? Acá el input, el campo, el radio button y el label no está alineado. De hecho, el label está un poquito más arriba. Y pasa lo mismo con los checkboxes. Entonces también lo podríamos arreglar. Para eso, en cada label, por ejemplo, acá, bueno, partamos al principio. Partamos con el label del género. Acá. Le damos una clase bootstrap. Call form label. Entonces, call form label. Columna form de formulario label de etiqueta. Y lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar también en roles. Por acá. Solamente en los labels de los checkbox. Y acá en el label de los radio button. Nada más, porque habilitar no tiene label, solamente acá. Pero después agregamos los labels de cada label acá. De país, de género, habilitar, en fin. Guardamos. ¿Se fija que se centró? Quedó mucho mejor. Quedó centrado, alineado con los checkbox y los radio button. Ahora el formulario ya tiene estilo, está perfecto, está mucho mejor. Solamente faltaría ahora dar estilo a los labels. Pero en realidad es idéntico. Call for label. Entonces, en cada label vamos a dar una clase. Pero antes de eso, en habilitar, acá me faltó el form group. ¿Se fijan? El habilitar no tiene form group. Vamos a agregar al tiro. Form group acá. Me había faltado. Entonces, en cada div principal, un grupo en el formulario que junta los labels con los inputs. Bien, ahora sí. Ahora en cada label, una clase con el call for label. También en género, en habilitar, también en país, en roles, identificador, en nombre, apellido, username, en password también, correo, cuenta, acá, fecha de nacimiento y nada más, porque el botón no tiene label. Guardamos. Actualizamos, quedó mejor. ¿Se fijan? Cambió un poco, pero quedó mejor. Ahora, ¿qué pasa si envío, por ejemplo? Enviamos, aparece el campo, el error. ¿Se fijan? El mensaje error abajo. También le podríamos dar algún estilo. Por ejemplo, que se marque en rojo. Bueno, en cada mensaje error, en cada div de errors, vamos a partir acá arriba también. El primero no se valida, pero género sí. Entonces acá, una clase también de Bootstrap, como siempre, alert, alert de alerta con un color, Danger. Entonces, alerta, alerta, de nuevo, guión Danger, para dar un color rojo de mensaje de error. Guardamos, bueno, y lo replicamos en cada uno. Voy a copiar acá. Entonces, en cada div de errores, lo pegamos. Hay que tener cuidado con copiar y pegar, para no equivocarse. Acá tengo espacios de más. También en nombre, en apellido, en username, siempre dentro del div de errores. Y listo, guardamos, aprobar. Perfecto, campo requerido, el formato, expresión regular inválido con anotaciones, está perfecto, mucho mejor. Bien, hasta ahora el formulario está perfecto, pero está en forma vertical, es decir, el label y abajo el campo, género y abajo los campos, país, abajo la lista desplegable.
y así por cada uno. Entonces lo que podríamos hacer es dejarlo en forma horizontal. Es una alternativa. Lo podemos dejar tal como está, que queda bien, o mejor, si queremos, también un tema a gusto, es dejarlo de forma horizontal. El label y al lado el campo. Bien, por eso también tenemos que modificar. Acá, en cada form group va a ser una fila. Entonces, dentro del class form group, por acá, un espacio, row, una fila. Entonces lo vamos a replicar en cada div con el form group. Entonces, después del form group, un espacio row por cada uno. Bien. Y tenemos que dar al label una columna, un ancho y también al row del input a cada div. Entonces a cada div le damos una unidad de columna y también al label. Justamente call sm. Por ejemplo, en label, después del core form label le damos un ancho o medida de la columna, porque es una fila, y también en el div, un espacio y pegamos. Y recuerden que el total, este div es una fila, pero el label es una columna y el div es otra columna. A pesar de que el div también es una fila, este de acá, para el input. Pero bien, pero también es una columna. Ahora faltaría dar las medidas. Por ejemplo, vamos a decir que el label va a ocupar 2 medidas, pero el campo va a ocupar 4. Puede ser 4 o 6, el doble, por ejemplo. O 6 sería 3 veces más que el label. Va ocupando unidades, acá 2 y acá 4. Y cada unidad es del mismo tamaño. Entonces de esa forma hace que el formulario y el diseño sea responsive, que se adapte a la resolución y también a la pantalla de cada dispositivo. Bien, y esto por cada uno. Entonces tenemos que replicar, por ejemplo, vamos a partir con los labels. Por cada label, como es un row, una fila dentro, acá sería una columna con su medida. Hay que tener mucho cuidado con no equivocarse, ¿eh? Acá. Dentro del class, siempre dentro del class y no fuera. Perfecto. Ahora faltaría los div, que contiene el campo. Le dimos 4 con el espacio. Entonces en cada div hay algunos div que no tienen clase. Por ejemplo, el país no tiene, pero roles sí tiene, el div. Entonces acá se lo agregamos. Después del row. Identificador no tiene, entonces vamos a copiar el class. Acá tampoco. Nombre no tiene. Apellido tampoco. Username tampoco. Password tampoco. Correo, cuenta y la fecha. Guardamos. Actualizamos. Estamos validando, enviamos y queda mucho mejor. Habilitar perfecto, género, país, roles. Bueno, en roles hay que revisarlo. Identificador perfecto, los nombres con cada uno de los campos y cada campo perfecto. Bien, en roles hay que ajustar. Por ejemplo, en vez de 4, acá pusimos 4, cada div va a tener 2, una medida de 2. Entonces hay que ir ajustando, hay que ir viendo. Actualizamos, perfecto, queda mucho mejor. ¿Fijan? Ahí están los 3 y quedan ordenados. Lo mismo acá. Acá también se podría ir ajustando para que quede más junto. Nos vamos a género, el label tiene 2 y cada div también 2 en vez de 4. Perfecto, mucho mejor. ¿Se fijan? Y ahí está el formulario bien. Enviar y valida con los mensajes de error. Bien, por ahora quedamos hasta acá y continuamos la siguiente clase con estilos, con el diseño para la vista resultado. Nos vemos. Bien, veamos la plantilla resultado. Ya tenemos agregado el link, es decir, la hoja de estilo,
ahora tenemos que dar estilo decorar nuestro ULL con el resultado, tanto del usuario como roles. Bueno, los roles del usuario también. Lo primero, en Bootstrap existe y podemos dar estilo a nuestras listas. Por ejemplo, utilizando la clase listGroup. ListGroup se utiliza en el UL. Entonces, list de lista group. Copiamos, pegamos también acá, en los roles. Y también vamos a tener una clase por cada list, que parecía, pero voy a pegar acá, en vez del list group, a secas, el list group item, guión item. Entonces por cada uno, un list group item. Guardamos. Vamos a probar. Bueno, ya tengo levantado el backend, la aplicación de Spring, así que voy a completar. Por ejemplo, hombre. Se fijan que queda mucho más ordenado. Enviar. 12. Se fijan que quedó mejor, quedó como una lista. Pero también le podemos dar formato. También un div, este div con class container. Recuerden que el cierre va al final, por acá, antes del body. Vamos a ordenar. Bien, y lo dejamos así, guardamos. Recuerden que si actualizamos redirige al formulario y está perfecto. Entonces volvemos a enviar. Una fecha en pasado, 12, enviar. Queda mejor, se fijan como una lista. Pero podríamos dar un título, es decir, agregar otro li o list group item con el título y que quede marcado en color, tanto para roles como para el resultado o los datos del usuario. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar un li, el primero, lo pegamos acá. En vez de esto, el texto, lo voy a quitar y voy a cortar el título y lo voy a pegar acá. Y este H3 lo quitamos. Este título se quita. Y lo dejamos como active, como activo. Voy a copiar también esto de acá. Lo pegamos en roles abajo, dentro del UL. Y voy a cambiar este TH-text. Lo cambiamos por esto. Eso sería una alternativa. O bien, quito esto de acá, comilla simple, y lo pegamos. Y lo dejamos como un string. Comilla simple, roles. Con ese texto. Y este div lo quitamos. Guardamos. Volvemos a enviar. Mucho mejor. También podríamos dar un margen vertical. Es decir, separar este list group de arriba, del top, y roles también. Porque está muy pegado. Bien simple. Acá en el UL list group le damos un margen M de margen Y vertical del eje Y, del eje vertical, por ejemplo, de 3. Voy a copiar esto mismo, M3, lo pegamos acá. Guardamos. Vamos a agregar los 3 roles. Enviar. Si fijan, quedó separado, quedó separado. Incluso le podríamos dar más espacio, pero con 2 está bien. Está perfecto, ahí lo tenemos. Quizás podríamos agregar un botón para volver al formulario, acá. Una vez que se envíen los datos, volver. Volver al formulario o al listado, a donde queramos. Entonces, debajo del div container, al mismo nivel del UL, vamos a tener un A, un href, pero con timeleaf, th2.href. Recuerden, siempre las rutas de Spring a los controladores van con el arroba. Las llaves es el large y la ruta. Form de formulario. Volver. Y le damos un estilo de Bootstrap. Una clase btn primary o success incluso.
success o success, btn success, de color verde. Guardamos. También le podremos dar un margen, por ejemplo, también de 3. Lo voy a cortar y lo pegamos acá. Entonces va a tener este botón una separación con el container de arriba y también con el disk group. Y acá lo corté. Acá lo voy a pegar también y acá lo dejamos en 2. Un margen de 2. Guardamos. Actualizamos y volvemos a enviar. Por ejemplo, ya, mujer, administrador, enviar. Ahí está el botón. También si queremos un botón más grande, podemos colocar btn success y por acá btn-large, LG, de grande o large. Guardamos, volver. Un poco más grande. Y estamos listos. Acá tenemos el list group para el resultado del formulario, para los datos del usuario. Nombre, el apellido, el username, el password, en fin, por cada uno. Y acá otro list group para los roles. Y el botón, volver. Bien, nada más. Nos vemos en la siguiente clase. Ahora, ¿cómo podríamos dejar nuestra hoja de estilo bootstrap.min de forma local en nuestro proyecto? Que no se cargue de forma remota en la nube con Bootstrap CDN, porque quizás podríamos querer trabajar en local o no tenemos conexión a internet. Bueno, lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, ¿cómo? Bueno, hay que descargar la hoja de estilo en nuestro equipo y lo tenemos que copiar en el proyecto. ¿En qué parte? Dentro de los recursos, dentro de Static. Entonces, en cualquier parte dentro de Static, incluso podemos crear un directorio o en cualquier parte, copiamos la hoja de estilo. Y no solamente para hoja de estilo, sino acá van todos los recursos estáticos de la aplicación, ya sea CSS, hoja de estilos, JavaScript, HTML con código estático y también imágenes, todo lo que no cambia, todo lo que no sea dinámico de la aplicación. Entonces voy a crear una carpeta CSS. Ok, finalizar. Listo, vamos a descargar. Lo pueden copiar desde acá, o bien nos vamos a la página de Bootstrap, getbootstrap.com, get started o download, en cualquiera de los dos. Por ejemplo, en download nos vamos a Bootstrap CDN, acá, y lo copiamos. Copian la ruta completa. Recuerden, puede ser acá y también en get started, acá. Acá tenemos la ruta completa. Entonces la copian y la pegamos acá, en el navegador. Enter, acá están todos los estilos, las clases de Bootstrap y con clic derecho, guardar como, lo guardan en el equipo, guardar, después se van a la carpeta download, por ejemplo, la copian. Copiar, clic derecho, copiar y nos vamos al proyecto, al IDE. Y acá lo pegan, clic derecho, pegar. Y listo, ahí lo tenemos, bootstrap min.css, lo mismo que tenemos acá. Ahora, ¿cómo lo podemos adaptar? Partamos primero con resultados. Esto de acá lo podemos quitar, el integrity y el cross origin. Lo quitamos. Acá sería th, usando timeleaf. Quitamos todo esto, lo quitamos y dejamos solamente el nombre de la clase. Pero recuerden que siempre las rutas, con el arroba, las llaves, cerramos. El bootstrap min.css está dentro de las llaves y el arroba, ya que es una ruta a un recurso estático, CSS, slash, CSS, slash. Entonces, slash, comienza con slash, CSS, el directorio, slash, el nombre del archivo. Y automáticamente lo encuentra. Automáticamente está registrado static para cargar archivos estáticos en nuestras plantillas, como hoja de estilos y también JavaScript. Bien, voy a copiar esto, guardo resultado y nos vamos a formulario. Y lo reemplazamos. Entonces de esa forma queda como recurso local. Y siempre importante el red con style sheet. Vamos a probar, levantamos. Nos vamos al formulario,
Perfecto, sigue funcionando. De hecho, ver código fuente, por ejemplo, acá ver código fuente, acá tenemos CSS Bootstrap Min, un clic y debería cargar. Podemos completar, cambiamos acá, 12. Y también funciona acá. Ver código fuente, acá lo tenemos. Volver. Y listo, bien simple. Entonces siempre dentro de static del proyecto. Continuamos en la siguiente clase.